Hola, bienvenidos todos a esta nueva sesión de estudio bíblico que estamos haciendo ahora los lunes, la hacíamos los martes, la pasamos para los lunes. Bienvenidos todos los que están aquí conectados en vivo en el Zoom y también bienvenidos todos los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Hoy vamos a hablar sobre Moisés y Aarón y qué pasó, por qué Moisés no pasó a la tierra prometida después de que tanto luchó durante tantos años y fue tan obediente a Dios. Vamos a ver qué nos habla Dios a través de esa palabra. Voy a pedirle a mi esposa Ana que nos dirija en oración para poner este estudio en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos reúnes, Señor, y nos unes. No importa el lugar, las naciones donde nos encontramos, Señor, tú nos unes con un mismo sentir. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que nutras nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Que seas tú, Señor, dirigiendo la palabra, Señor, que va a ser ministrada a nuestros corazones. Y que cada persona, Señor, que en este momento se encuentra con nosotros y el que va a ver esta transmisión, Señor, sea de gran bendición, Señor, sea bendecido con el mensaje del día de hoy. Quedamos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Ustedes saben que, bueno, yo creo que todos conocemos la historia de Moisés. Moisés es un hebreo que nació en Egipto. eh, fue era un bebé cuando Faraón estaba guiado por los celos, porque decían que los hebreos se estaban multiplicando mucho, se estaban haciendo muy fuertes, y Faraón ordenó que todos los niños de los hebreos se fueran asesinados, y la mamá de Moisés, para salvarle la vida, lo puso en un canasto, lo tiró al río y la hija de Faraón lo rescató del río y lo creó como hijo suyo. Y por cierto que hay algo bien curioso ahí, porque casualmente la mamá de Moisés, la verdadera madre, es la que lo cría trabajando como, eh, como criada de la hija de Faraón, de la princesa, y como empleada de la hija de Faraón, le cría el hijo a a la hija de Faraón, a su propio hijo, como si fuese ella la empleada. Pero bueno, eso es solamente un dato curioso. Lo cierto fue que Moisés, en algún momento ya siendo adulto, ustedes saben pues que él huyó al desierto porque tenía miedo de que lo mataran o lo encarcelaran porque él mató a un egipcio, perdón, porque lo vio que estaba golpeando a un hebreo. eh, y estuvo en el desierto durante 40 años hasta que Dios le habló y lo llamó a que fuese a liberar el pueblo en Egipto, y él obedeció ese llamado. Ya ustedes saben lo que sucedió, las plagas que el Señor permitió que llegaran a Egipto y cómo ellos salieron de Egipto. Y ellos iban a poseer una tierra que Dios les había prometido, esa tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué pasó? Que Moisés, aunque dirigió el pueblo a esa tierra que fluye leche y miel, no pudo llegar a pisar esa tierra. Vamos a ver entonces una pequeña presentación que tenemos acá. Nuestro estudio de esta noche no será de larga duración, digo yo, ¿verdad? Porque a veces como que nos entusiasmamos y entramos en conversación y nos tardamos más de lo previsto. Entonces, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sí por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo:
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y he allí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Aparece que no estoy mostrando la presentación. Oh, qué pena. Ya lo voy a mostrar. Voy de nuevo y disculpen. Pensé que estaba compartiendo la pantalla. Ya la voy a mostrar. Aquí está. Vamos de nuevo entonces, sí, perdonen. Decía, ¿por qué nos, versículo, el versículo 3? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y de aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ven. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Lo voy a repetir. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masar y Meriba por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Me gustaría preguntarles, me gustaría que analizáramos acá por qué el Señor dice que lo están tentando, porque aquí lo voy a repetir, dice, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿En qué manera, por qué se dice que ellos están tentando a Jehová? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opina Diana? Pastor, porque aquí el pueblo estaba mostrando que no confiaba en Dios, no confiaban como Dios como su fuente de provisión, pues estaban dudando. Y aparte de eso, pues le dijeron a Moisés que prácticamente que para qué lo sacaron de Egipto, o sea, también estaba mostrando que era un pueblo desagradecido. Correcto. Eh, el Señor los sacó de Egipto, ¿verdad? Y miren qué interesante que Dios le dice a Moisés, con la misma vara con la que golpeaste el río, golpea la piedra. Y yo voy a estar allí sobre la piedra. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés así enfáticamente? O sea, no es con otra vara, es con la misma vara con la que golpeaste el río. Recuerden que cuando ellos huyen de Egipto, viene Faraón con sus soldados, ¿verdad? Con sus carruajes, su gente de a caballo para destruirlos. Y en ese momento ellos se ven acorralados porque tienen el ejército de Faraón detrás
y tienen el mar muerto delante de ellos. Perdón, correcto, el mar muerto. Y dice que Moisés golpeó con la vara y se abrió en dos el agua. Y ellos pasaron, y dice que pasaron con los pies secos. Y cuando llegaron al otro lado, las aguas se cerraron y todos ellos se ahogaron. Quiero decir, los egipcios se ahogaron. Entonces, ¿por qué sería que Dios le dice así enfáticamente, con la misma vara con la que golpeaste el río? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué opinas, César? Tienes el micrófono cerrado, César. Sí. Yo creo que ahí Dios se molestó más con Moisés. Pues hay un capítulo que yo leí en Deuteronomio que creo que dice algo así, No, que pero no hemos no. llegado ahí todavía. Ah, bueno, por eso o sea, usted está hablando y me estoy acordando de eso que le dice, por No, eso no es hemos que, llegado ahí todavía. Estoy bueno, le dice, hablando de por qué Dios le dice a Moisés, mira, con la misma vara con que golpeaste el río, o sea que en realidad sí, es el mar muerto, ¿verdad? Pero eh, que en realidad es un río, eh, que él utilizó vamos a recordar, Dios le dice, pasa el río, o sea, que oye, en realidad era se llama el mar muerto, pero es un río, le dice, pasa y cuando yo estés en el agua, golpea. Y se abrió en dos y ellos pasaron, el ejército venía detrás. Cuando ellos terminan de pasar y están en el otro lado, se vuelven a unir las aguas. Dice que pasaron con los pies secos y se vuelven a unir las aguas y se ahogaron los egipcios. ¿Por qué Dios le dice, con la misma vara con que golpeaste el río, ahora golpea la peña dos veces? yo creo que Dios se molesta o le dice, o sea, es a Moisés, porque yo creo que, ok, el pueblo, yo estoy de acuerdo con Diana, fue desobediente, estaba, no era Murmurando. agradecido, o estaba, exacto, estaba en una situación de malcriadez, por darle otro nombre, pero el que falló fue Moisés, porque él sabía lo que había hecho y él no tuvo, él también como que cayó en esa circunstancia de que no sabía qué hacer. Y Dios como que le está diciendo, ¿tú no te acuerdas lo que hiciste con la vara? Eh, por ahí lo veo Bueno, yo. por ahí anda, pero el hecho de usar la vara por un lado va dirigido tal vez a Moisés para que Moisés se recuerde de cómo Dios se glorificó en el río, ¿verdad? Para que su fe esté fortalecida. Pero también es una manera de decirle al pueblo, hey, aquí está Dios, el mismo, o sea, como, ¿por qué no creen? ¿Qué les pasa a ustedes? El mismo Dios que te sacó de Egipto, que te hizo pasar por el medio del mar y llegar al otro lado con los pies secos, es el Dios que está aquí presente Realmente en este desierto. la vara, no era la vara, era lo que Dios estaba haciendo. O sea, era el Dios el dueño de esa vara. El dueño de la vara, exactamente, exactamente. Entonces, Dice que es la vara, pues. uno se pregunta, Karina, ¿por qué si Dios podía de alguna manera proveerles agua? ¿Por qué se tiene que llegar a ese punto de que ellos estén desesperados, que se están muriendo de sed y los ganados se pueden morir porque no tienen agua? ¿Por qué se tiene que llegar a ese punto y por qué Dios no le proveyó el agua antes? ¿Y por qué Dios no le dijo antes, Moisés, para que no vayan a pasar sed, mira, llégate a la peña y golpéala para que salga agua y así no van a tener sed? ¿Por qué? ¿Será que el Señor estaba esperando la reacción de un pueblo, si era un pueblo agradecido o no, pastor? Eh, el Señor, bueno, aunque Dios sabe quién le va a ser fiel, quién le va a ser infiel y cómo va a ser el comportamiento de una persona, ¿verdad? Pero quizá el Señor estaba esperando la reacción del pueblo o de qué manera pueden pedir el agua, porque pues no es malo pedirle al Señor, ¿no? Sino de qué manera lo está pidiendo el pueblo, ¿cierto? Indudablemente, la manera como lo están pidiendo. Ahora, ellos están dirigiéndose a un lugar
que por cierto tenían que haberse tardado tal vez 40 días o menos, y se tardaron 40 años, ¿verdad? Y se están dirigiendo a ese lugar y van murmurando y van quejándose y van renegando. O sea, es como una manera como Dios le dice, hey, pero ¿qué les pasa? Yo les digo a ustedes que ustedes son mi pueblo escogido. Hey, ¿qué pasa con ustedes? Yo fui quien los saqué de Egipto con mano fuerte, con mano dura. Yo fui quien los hice pasar por en medio del mar. O sea, perdón, no era el mar muerto, era el mar rojo. No sé qué me pasó que dije mar muerto, el mar rojo. ¿Por qué están dudando? Yo los hice pasar por el mar rojo. ¿Qué es ¿Puedo eso de hablar? que? Sí, Bueno, recordemos que era un pueblo que era esclavo, que era un pueblo que tenía 400 años siendo esclavo en Egipto. Y ya su Dios, ya ellos tenían ídolos, ellos estaban rodeados de una cultura egipcia. Y era como que ya hay costumbres, culturas, o sea, había mucho de ese país, de ese lugar, de esos arraigos de ese lugar. O sea, era como que Dios estaba retomando la identidad del pueblo y estaba dándole la autoridad a Moisés, diciéndole, como lo acabas de decir, el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios que te sacó es el mismo Dios que hará el milagro. Pero yo pienso que cuando le decía con la misma vara que hiciste, lo volverás a hacer. O sea, le está dando la autoridad y le está dando la identidad de que él está con él, que lo está correcto, respaldando en todo lo que venía en el proceso que estaban pasando. Y cuando me dices, ¿por correcto. qué si Dios tenía y sabía por qué no lo hizo? Bueno, porque nosotros rompimos la comunión con el Señor. Cuando el hombre peca, la comunión se perdió y Dios en su misericordia estaba en un plan perfecto de sacar a este pueblo y de llevarnos a la reconciliación. Entonces, realmente la historia es profunda, es muy grande para llegar a la Muy bien, conectividad. entonces me gusta lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque ya eso ahí nos pone a reflexionar, porque cuántas veces no estamos nosotros en situaciones de extrema dificultad. ¿Cuántas veces no estamos nosotros? Voy a hacer una analogía, ¿verdad? Sí, Estamos nosotros en el desierto muriéndonos de sed desesperados y tal vez sin darnos cuenta renegamos, ¿verdad? Pero si Dios ha permitido que lleguemos ahí muriéndonos de sed en el desierto y que estemos desesperados, es porque tal vez, al igual como lo hizo Israel, hemos actuado de una forma, porque ya ellos venían renegando y quejándose con antelación, no fue que eso pasó ahí de una manera aislada, ¿verdad? Y tal vez Dios nos quiere a través de eso recordar que Él sigue siendo Dios y Dios actúa de una manera en la que Él necesita glorificarse para que nosotros recordemos que Él es Dios y que pase lo que pase, sea bueno o sea malo, Niurka, Él está en control de todo lo que está pasando. Niurka, gusto verte, y Patricia y Mónica también. Jaime, bienvenido, y por ahí vi a Leticia. Hola Leticia, bienvenida. Si quieres hablar, claro, abre el micrófono. Ustedes pueden hablar Buenas cuando noches. quieran. Sí, buenas Mire, noches. también otro enfoque que le podemos dar cuando Moisés golpea la roca. La peña, sí. Entonces, también se puede decir que la roca simboliza el corazón del pueblo de Israel o incluso nuestro corazón y que esa vara al momento de caer, de golpear la roca, es un correctivo, es algo educativo. Es Dios como también cuando dijo, más adelante dice, ¿no? Les quitaré ese corazón de roca y les voy a dar un corazón de carne. Entonces, es una manera donde, bueno, yo lo percibo así, donde también Dios le está haciendo entender de un corazón rebelde incluso, porque el pueblo en términos generales fue un pueblo rebelde y desobediente. Muy bien, está muy buena la analogía y te voy a agregar algo más. Dios le dijo a Moisés, golpea la roca 2 veces porque yo, ¿qué le dijo? Estaré allí sobre la roca.
sea, que en esa roca Dios le está reafirmando a Moisés y al pueblo que Él está allí, que Él no los ha dejado, que Él no se ha olvidado de ellos, que Él no los ha abandonado. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Ahora yo te pregunto, Jaime, por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido que estás en un desierto muriéndote de sed? Varias veces. Varias veces, sí, no, y no solamente eso, sino que ahora cuando uno llega a todo esto y empieza a entender, y empieza a sacar cuentas hacia atrás y dice, bueno, ahora entiendes por qué pasaste sed en ese desierto y por qué pasaste por ese desierto. Porque si tú no pasas por el desierto, no pasas por la experiencia, tu corazón no va a ser, o sea, No va a estar no va a ser preparado. igual, no va a estar preparado. O sea, Muy el bien. corazón se tiene preparado de una manera, o sea, tenemos que moldearlo. ¿Eh? Es como que si estoy haciendo, cuando uno va a hacer un edificio, que uno rompe la tierra y pone las Las fundaciones, bases. eso es lo mismo. Tienes que poner fundación en ese desierto. Si no pasas por el desierto, nunca lo vas a entender. O sea, no Entonces puedes hablar sobre algo que no has pasado. valdría la pena preguntarse, Jaime, Dios nos guarde, ¿verdad? Que no nos pasen esas cosas, ¿verdad? Que no te pase nunca más, Jaime, ¿verdad? Yo te Amén. bendigo. Pero, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Es Pero que valdría la pena preguntarse si los egipcios, los israelitas, después de eso que pasó, que salió el agua de la roca, y Dios les dijo, bueno, este lugar se va a llamar Masá, porque aquí hubo una rencilla, porque no creyeron que yo estaba aquí. Qué barbaridad, ¿cómo es posible que no creyeron? ¿Qué pasaría si vuelven a pasar por una situación otra vez de que no hay agua? Pero es que ahí donde está el ¿Cómo error de debería muchas ser? veces. ¿Ah? Ahí donde está el error de uno, que uno siempre como que se queja, como lo decía al principio, uno se queja de todo. ¿Qué sucede? Si yo paso el desierto y aprendí lo que pasa en el desierto, debería de mantenerme para evitar volver a caer en el desierto. Porque si no me mantengo, igual voy a otra vez y caer en el mismo desierto. Entonces, al no mantenerme, voy a volver a tener escasez de agua. ¿Por qué? Porque no economizo el agua, la desperdicié, no, no le tomé cariño al agua, no hice lo que tenía que hacer. Ah, bueno, ya tienes sed, pues. No aprendiste en Muy el bien. desierto, Tú tienes que sabes volver al que desierto. a veces tenemos nosotros un pensamiento de que es que nosotros tenemos las cosas porque nos las merecemos, No, pero nosotros no no, que no merecemos, merecemos nada. nosotros no merecemos Si te nada. pones a ver, no merecemos. Nosotros somos acreedores de las bendiciones por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero no porque merezcamos nada, ¿verdad? Pero vamos a ver, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver entonces qué sucede. Ya vimos aquí que termina diciendo, y llamó al nombre de aquel lugar Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque, oigan bien, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A esta lámina le he llamado hablarle a la piedra, no es golpearla. Una cosa es hablarle y otra es golpearla. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Quiero aclarar que este episodio no es el mismo episodio anterior. Esto fue más adelante. No es lo mismo de lo que hablamos ahora. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir
la congregación de Jehová este desierto para que moramos aquí y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, fueron a la presencia del Señor, ¿verdad? A orar al Señor. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, pongan atención a esto, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y le dice ahora, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. ¿Notan la diferencia entre esto, entre este evento y el anterior? Ahora aquí ya no le dijo golpea la peña, ahora le dice háblale a la peña con la vara en la mano, toma la vara. La vara es para recordarles el poder del Señor y que Él está allí. La vara no es el Señor, ¿verdad? Pero como que de alguna manera les recuerda el poder de Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Pero le dice, háblale a la peña. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Miren esto, lo voy a repetir. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, bueno, ya lo que les está diciendo es, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Ya se los está advirtiendo. Números capítulo 20, versículos 10 al 13. En Deuteronomio 32, capítulo 48 al 52, estos últimos pasajes de Deuteronomio hablan de la muerte de Moisés. Dice, habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. ¿Alguien sabe lo que es Jericó? ¿Alguien sabe lo que es Jericó? ¿Alguien sabe dónde queda Jericó? Era un pueblo rodeado por una, como por una, ¿cómo se llama? Estaba rodeado por muros. Por un muros, sí, señor. Ok, ¿y dónde queda? Diana, en este contexto histórico. Es la tierra prometida, Diana. Israel. Sí, señor. Ya es Sí, Israel, señor. ya es la tierra prometida. Es la tierra de donde Dios les dijo que los había de llevar. Entonces miren lo que está sucediendo. Dice, sube a este monte de Abarica, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin, porque no, ay Dios mío, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra
que doy a los hijos de Israel. Miren esto, por cuanto no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Santo Dios. Qué duro, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Puedes explicar eso? ¿Puedes explicarlo? Sí, claro. Ya en el evento anterior no había agua, se estaban muriendo de sed, tenían miedo, murmuraban, se quejaban, renegaban del Señor. Y Dios le dice a Moisés, anda y golpea la peña con la misma vara con que golpeaste al mar rojo, ¿verdad? Como por el que ellos pasaron por el medio y llegaron al otro lado con los pies secos. Golpea la peña. ¿Y por qué Dios hace que se llegue ese momento? Porque ellos vienen renegando de Dios con antelación. Y Dios lo que está en ese momento, cuando Él golpea la peña, porque Dios le dice a Moisés, estoy hablando del primer evento, Dios le dice a Moisés, yo estoy ahí arriba de la peña, o sea, yo no te estoy dejando solo. Y cuando Moisés golpea la peña sale mucha agua y todos bebieron agua. Y Dios está permitiendo que eso suceda para fortalecer la fe de ellos. Pero es que, ¿de qué sirve que Dios se glorifique en tu vida en un momento donde todo te va bien? No sé si me dejo entender. ¿Entiendes la diferencia, Karina? Sí, sí, señor. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque la fe de ellos estaba debilitada, por no decir extinguida. Y entonces por eso Dios le dice a Moisés, anda y golpea la peña, y por eso les permitió que pasaran sed. Porque cuando estamos en medio de las dificultades, en medio de la prueba, mientras más renegamos, entonces más nos estamos alejando de Dios. Entonces Dios hace que la situación se haga más complicada para que nosotros recordemos que Él está allí, que todo tiene un propósito, ¿verdad? Como dice la palabra, los que aman a Dios, a los que creen en su nombre, a aquellos a los que conforman su propósito son llamados, dice, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Todo es por algo, pero ellos renegaban. Y entonces, ok, salieron las aguas. Y pasa un tiempo y vuelven a estar en una situación donde no tienen agua. Y Dios le dice, hey, ahora ya no vas a golpear la piedra, ahora le vas a hablar a la peña. ¿Por qué le dice que le hable? ¿Por qué crees, Karina? ¿Por qué le dice que le hable y no que la golpee? Porque, bueno, él tenía autoridad, ¿no? Para hacerlo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí, claro. Pero ¿por qué Dios quiere que le hable a la peña y no que la golpee? Será, pastor, a ver con qué fe actúa él en ese momento. Para hacerle ver el poder que tiene él sobre todo. Yo veo más que todo es por el poder de la palabra, ¿no? De alguna manera, el poder de la oración, el poder de la palabra es importante en ese momento. Vi un Es lo moño que, hablando por ahí, ah, que vi un moño hablando. El moño que habla. Yo pienso, yo pienso que Dios lo que quería hacerle ver al pueblo era el poder que tiene él sobre todas las cosas, pues. Claro, claro, Mili, porque es como que a lo mejor si él golpea la peña, a lo mejor es como que el pueblo piensa, bueno, sí, el agua estaba ahí a puntico, usted lo que hiciste fue darle un golpecito para, ¿verdad? Como decíamos en Venezuela, Jaime, que era el truco del golpecito, dale un golpecito que con eso se arregla. El agua estaba ahí, le dabas un golpecito y ya aflojabas la piedra y ya, ajá, y ya. No, eso lo hace cualquiera. No, Dios no quería que golpeara la piedra, porque Dios necesitaba glorificarse en ese momento, cuando la fe de ellos estaba debilitada otra vez, nuevamente. Y le decían a Moisés, ¿por qué no nos morimos
porque en el desierto murió mucha gente. Entonces, para eso nos hubiéramos muerto nosotros también, o para eso me hubieras dejado en el desierto, en Egipto. No importa, allá pues, Faraón nos oprimía, pero ya teníamos comida, ya teníamos agua. ¿Para qué me trajiste para acá? ¿Cómo se te ocurre? Entonces Dios le dice a Moisés, no vas a golpear la piedra, vas a hablarle a la piedra, porque es una manera como que, golpeamos la piedra, Moisés golpea la piedra y todavía está dudando, bueno, ahora vamos a hacer que Moisés le hable a la piedra. Pero Moisés estaba enojado. ¿Qué decía Jaime? Tienes el micrófono apagado. Eso mismo que el primero lo golpeó y cuando dice ahora, porque es como decir, bueno, yo hice una cosa, ahora vamos a hacer otra para ver si entran en razón. O sea, que no es simplemente golpearla como decíamos, pues, bueno, la golpea y ella como que brota el agua por el golpe, por la vibración de la vara, sino que ahora, bueno, vamos a hablarle, o sea, va a ser más increíble, pues simplemente le vas a hablar y ella va a salir del agua. Es como si, bueno, ni la estoy tocando. Exactamente. Entonces, por cuanto Moisés no obedeció, digo que a Moisés se le contagió el espíritu ese de ira, ¿verdad? Que tenía el pueblo de incredulidad. De alguna manera como que se le pegó algo ahí, ¿verdad? Estaba iracundo. Y yo no voy a hablarle ninguna, pero lo voy a golpear, estoy bravo. Me tienen cansado. Tengo una ¿Sí? pregunta. Sí. Entonces, ¿esa era la manera de decir que quería que santificara al pueblo con la palabra? No santificar el pueblo, que Dios estaba santificando él, o sea, glorificando en el sentido de que cuando él le hablara a la piedra para que saliera el agua, era una manera de decirle a los egipcios, a los israelitas, hey, yo no me he ido, yo sigo estando aquí con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué pierden la fe? Claro. Y por eso Dios quería que Moisés le hablara a la piedra, no que la golpeara, para que el milagro fuese aún mucho más grande que el que había ocurrido anteriormente. Le dijo, toma la vara, tómale en la mano, pero no, o sea, era recordándole al pueblo, aquí está Dios. Pero él no lo hizo, sino que la golpeó. Entonces Dios le dijo, ok, por cuanto no me santificaste, entonces ahora vas a ver la tierra prometida, pero no vas a pasar a ella. Porque basta saber, Ustedes fue a esa montaña, perdón. aunque no está escrito en la historia, pero basta saber si es que Moisés en ese momento estaba molesto, porque no lo dice, pero la golpea, pues entonces Dios conoce su corazón, porque Dios no conoce a nosotros más que nosotros mismos. Entonces él la golpeó con rabia y, malcriado el muchacho, ¿no? Como quien dice. Bueno, presumimos, ¿verdad? No lo dice como tú estás mencionando, Jaime, pero ahí nosotros, ¿verdad? Deduciendo, por alguna razón la golpeó. Pero entonces lo importante de esto, porque qué interesante nos ponemos nosotros, ¿verdad? Cuando criticamos a Moisés. Pero ¿cuántas veces nosotros no lo hacemos? No, igual no. Peor. Sí, porque Moisés estaba a cargo de una cantidad de gente que se le estaba muriendo y de repente se siente desesperado. Pero a veces uno tiene a cargo 2 cositas de trabajo y uno se vuelve loco, se vuelve destapado. Correcto. Niurka, ¿has estado en algún situaciones que no. desierto muriéndote de sed? Literalmente no, pero sí, lo he sentido. Bueno, estamos hablando en un sentido figurado, ¿no? Figurado, claro que Sí. sí, ¿cómo no? Sí, me ha tocado pasar. ¿Y te ha fallado la fe? No, aquí estoy. Qué bonito. Te felicito por eso. Gracias. Sabemos que pasaste el año pasado por una situación muy difícil. Muy Gracias difícil. a Dios ya estás mejor, ¿verdad? Sí, amén. Claro que sí. Entonces, la lección que nosotros nos tenemos que llevar esta noche es cómo nos manejamos en esos momentos donde Dios permite que pasemos por situaciones muy difíciles y que Dios lo que necesita es glorificarse, porque Dios necesita recordarnos que Él está allí, que Él no se ha olvidado de nosotros. Pero mientras más nosotros
renegamos, mientras más nosotros nos quejamos, mientras más nosotros ponemos en duda el poder de Dios y que Dios está en control, entonces más va a necesitar Dios apretarnos más para que nosotros, o sea, para que se dé la oportunidad de que Él se pueda glorificar en nuestra situación. Y de pronto uno dice, de pronto uno piensa, no, pero ¿por qué tanto así? ¿Verdad? Hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca, pero quién sabe si a veces como que lo aprieta mucho, ¿verdad? Uno. Sí, Pero sí. hay un propósito en eso, hay un porqué. Vamos a continuar para ir ya terminando. Dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová tu Dios. Esto es uno de los mandamientos. No tentarás a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masab. Recuérdense que Masab es el lugar donde Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para que saliera agua. ¿Por qué Dios se sintió que lo tentaron en esa oportunidad? Me gustaría que ustedes pensaran en esto, que pensáramos todos. ¿Y de qué manera tentamos a Dios hoy? ¿Y cómo podemos hacer para creerle y honrarle en vez de tentarle? ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros todo lo contrario? ¿De qué manera tentamos a Dios el día de hoy? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo tentamos? ¿Alguno de nosotros? A ver, Jaime, dígame cómo. Mira, es muy común que uno no tiente a Dios cuando de repente, algo sencillito, voy a dar el diezmo y en vez de decirte te doy el diezmo porque tengo que darlo, sino te doy el diezmo de a ver si me das el doble, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es tentarlo, no es tentarlo, es decirle, es ser sumiso en todo momento. Pero te doy el diezmo porque es de él, o sea, eso es de él, eso no es mío, ¿ok? Entonces, a veces tenemos esa falla donde como que ponemos a prueba, bueno, Diosito, si estás ahí, mueve una hoja, pero más así, pues, que no debe ser, pues, Dios no está para eso. Te voy a poner esta prueba a ver si, ¿verdad? Como que le decimos a Dios, te voy a probar en esto. Correcto. Y me gusta mucho ese ejemplo que estás diciendo cuando decimos, señores, te traigo estos, qué sé yo, $100 para que me lo multipliques y tal. Voy a hacer que perdóname, pero a mí de verdad que yo creo, se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir una vez más, yo creo en el poder del diezmo y de la ofrenda. Mucho lo creo. Pero eso de pactar con Dios, ahí sí que como que yo voy a hacer un pacto con Dios para que que yo le llevo una cantidad de dinero. Digo, Dios, estoy pactando contigo, pensando que Dios me lo va a multiplicar. Estaremos tentando a Dios cuando hacemos eso. ¿Qué opina Patricia? Bueno, yo creo que cuando hacemos eso es algo así como tratar de comprar a Dios. Y Dios no es una mercancía que se compra ni se vende. Y otra manera de tentarlo, yo creo que es cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no escuchamos la instrucción que Dios nos da. A veces queremos milagros así tipo microondas, ¿verdad? Rápido, Como en desobediencia, ¿no? como en desobediencia, pero no siempre Dios trabaja. A veces Dios puede glorificarse en algo que te lo haga así, pero no siempre es así. No siempre funciona así. A veces Dios trabaja de otra manera. Y Dios te dice, hey, no es así. ¿Te ha pasado, Jaime, que a veces, bueno, ya tus hijos están grandes, Jaime, pero te pasó, por ejemplo, con Alexandra, que es la niña de tus ojos, ¿verdad? Cuando estaba pequeña. Así que te haya venido, ay, papi, quiero tal y cual cosa. Y Sucede, todavía sucede, todavía, todavía. pero tal vez no tanto como antes, ¿verdad? Porque una cosa es Sí. cuando están pequeños. Pero que te haya venido
de una manera así dulcita pedirte algo y tú, bueno, sí, porque ya te derritió el corazón. Mm, Sí, sí, pero a sucede. veces pasa que tú Que dices, tienes que decir, que tienes que decir que no. a veces tienes que decir que no. Claro. ¿Te ha pasado, Niurka? Sí, por supuesto, claro que sí. Y me ha dolido tener que decir que no, A uno le duele más que a ellos. sí. ¿Y te ha pasado, Niurka, que ha venido una hija tuya? Creo que tienes solo hijas, ¿verdad? Tengo 2 hijas y un varón. Ok. ¿Alguno de tus hijos a tentarte? ¿A tentarme? Sí, como de alguna manera convencerte para que le des el sí rápido. Oh, sí, claro que sí. A veces los hijos son un poco manipuladores. Ajá. Entonces deberías decir, somos un poco manipuladores. O somos. Ajá. Sí, Eh, pero hay que saber decir que no y decir que sí. Cuando se puede decir que sí, sí. Y cuando Sí, no, pero no. cuando yo te decía que a veces somos un poco manipuladores, nos referimos a veces a la manera en que nosotros le pedimos a Dios, como acabamos de hablar, y que a Ujú. veces en eso lo estamos tentando sin darnos cuenta. Pero ¿qué pasa o qué puede eventualmente pasar cuando nosotros tentamos a Dios? Lo acabamos de ver. ¿Qué, Jaime? Tienes el micrófono cerrado. Tienes el micrófono cerrado, Jaime. Que no se da o te lo pasa por el frente así como que míralo. Como hizo él, mira al frente lo que tenías, a dónde ibas y mira lo que está pasando ahora. Y eso sucede a uno en el día a día, o sea, en la rebeldía, o sea, sobre todo cuando estás en el desierto, que estás pero aturdido, empiezas a tentar y las cosas te pasan por el frente y no te das cuenta. Después que pasas por el Ujú. desierto es que te volteas y dices, mira dónde estaba ahí la solución y no la vi. Pongan a trabajar su imaginación en este momento. Moisés está, ahí tiene el Jordán, ahí cerquita, porque después del Jordán ya viene la tierra prometida. Ahí lo tiene cerquita. Bueno, de hecho, hay una parte antes del Jordán y todo lo demás está después del Jordán. Ahí la tiene. Y tiene aquí una montaña detrás. Y Dios le dice, sube la montaña, cuando estés arriba, mira Jericó y muérete, porque tú no vas a entrar. ¿Ustedes se pueden imaginar a Moisés subiendo esa montaña? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Qué haríamos nosotros? Subimos la montaña. Seguirlo. Digo yo que qué haríamos si un día Dios nos dice como le dijo a Moisés. O sea, tú te imaginas El dolor debe ser muy fuerte, o esa sea, película, Moisés subiendo esa montaña y que Dios le dice, sube, mira la tierra de que por la que tanto luchaste 40 años y muérete. sube a tu No. cuarto y no come. Yo lloro. ¿Verdad que sí, Karina? Qué difícil. Y, Y no queremos que eso nos suceda. y no solamente porque digamos que él sabía ya o sea, en ese momento te entra como la parte de convencimiento, o sea, la puse, pues, de honrón, en el último momento. Y quiero cerrar con esto. Nosotros tenemos una tierra prometida también, que es la Nueva Jerusalén. La tierra donde viviremos eternamente y para siempre con Dios. Ya hemos hablado de esto otras veces, el lugar, la ciudad donde no habrá llanto ni clamor, no habrá dolor, no habrá tristeza, donde viviremos eternamente con el Señor. Está escrito en el libro Apocalipsis y es algo de un nivel que no es imaginable por nosotros por completo porque no está en nuestra capacidad podernos imaginar por completo cómo será esa vida eterna allí.
pero dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4, los que estemos vivos seremos tomados con el Señor en las nubes, en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado significa que va a ser un cuerpo incorruptible, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber arrugas, donde no va a haber dolores. Es decir, no vamos a tener ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema físico y tampoco espiritual, por supuesto, porque precisamente los problemas que tenemos hoy en día, espiritualmente hablando, vienen justamente por nuestra carnalidad, porque vivimos en un cuerpo corruptible, ¿verdad? Pero todos queremos irnos cuando llegue ese momento. Yo no estoy queriendo decir en este momento, ojo, no me malinterpreten, yo no estoy queriendo decir que vamos a perder la salvación si somos salvos, porque este no es el punto de discusión de esta sesión de estudio bíblico. Pero dice Pablo que cuidemos la salvación con temor y con temblor. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, por esta noche. A ver, Diana, si por favor nos dirigen oración para terminar. Claro que sí, pastor. Gracias, Padre Celestial. Te queremos dar gracias, Señor, por esta clase que acabamos de ver, Señor. Gracias porque a través de esta clase que nos ha dado nuestro pastor Carlos, Señor, nos has querido hablar para reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Quieres que nosotros, tu pueblo que estamos aquí, Padre amado, confiemos plenamente en ti y esperemos el momento de nuestro encuentro contigo, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí reunidos en Zoom, Señor, los que están conectados o los que se conectarán en diferido, y las familias que cada uno representan, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Padre amado, en cada situación que cada uno de ellos vive, incluso en la mía y en la de nuestros pastores, esa familia pastoral tan maravillosa, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre amado, y que en nuestra vida cristiana, Señor, no cometamos el error de desafiarte, Señor, o deshonrarte en cualquier momento de nuestra vida, que no flaquee nuestra fe. Confiamos solamente y plenamente en ti, Señor. Te entregamos la noche, que descansemos, Señor, y que nuestra almohada sea, Señor, tu mente, Señor, que sea tus hombros en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.